1998. Un avión militar estadounidense segó el cable de un funicular en los Alpes italianos. La tripulación se podía enfrentar a un consejo de guerra por la muerte de 20 personas. Los investigadores debían descubrir cómo un vuelo de prácticas rutinario pudo terminar en catástrofe. ¿Fue un accidente causado por fallos instrumentales o el resultado de un poco de diversión? Había serias sospechas de que el ejército de los Estados Unidos quisiera proteger a los suyos a toda costa. Por primera vez, el navegante del avión cuenta su historia. Para ellos no era un accidente del cuerpo de marines, sino una masacre de altos vuelos en la nieve. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de acontecimientos críticos. Vamos a desenmarañar todas las pistas y a analizar esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos, choque en los Alpes. 1998, 3 de febrero, 15 horas y 13 minutos. Un avión Prowler de la Marina estadounidense sobrevolaba la cadena montañosa de los Dolomitas en Italia. La tripulación supo de inmediato que había chocado contra un cable. ¡Asciende, asciende, asciende! El piloto tomó medidas de emergencia. Ascendió todo lo rápido que pudo por si había necesidad de eyección. La tripulación evaluó los daños. Parece que hay daños en el ala derecha y en el estabilizador vertical. Para más problemas, estaban perdiendo mucho combustible. Sabían que un cable puede derribar a un avión y estaban a 90 kilómetros de la base aérea. El capitán Ashby era un piloto con mucha experiencia, pero había muchas posibilidades de que no lo consiguiera. El vuelo se inició en el norte de Italia como una misión rutinaria de formación de la base aérea de Aviano. Hola, chicos. 13 horas. El capitán y piloto Richard Ashby se preparaba para el vuelo. Iba a ser su última misión en el escuadrón, ya que había sido ascendido a piloto de combate. Hoy sobrevolaremos algunos picos, algunos lagos y habrá un montón de parapentistas, así que tendremos que asegurarnos de no bajar de 1500 metros de altitud. El navegante es el capitán Joe Schweitzer. Tenía que planificar la ruta y guiar al piloto por la peligrosa zona. Después nos desplazaremos al sur por estas crestas y valles de aquí. El Prowler es un avión para 4 personas y en la parte de atrás están los operadores de sistema Raney y Seagraves. ¿Alguna pregunta? Está todo claro. Bien. En una misión operacional su función era hacer funcionar el equipo electrónico de interferencia. Vamos, sonreíd. Formaban parte de un escuadrón del Cuerpo de Marines estadounidenses perteneciente a la OTAN y realizaban misiones de vigilancia aérea sobre Bosnia. En caso de ataque, la única defensa del Prowler es volar rápido y bajo. Y eso es lo que iban a practicar ese día. Me encantaba volar a poca altitud porque es cuando de verdad hacía mi trabajo. Podía controlar parte del vuelo y me encantaba esa parte. Me gustaba interpolar esas cosas, conocer la zona y hacerlo bien. 14 horas y 35 minutos. El Prowler identificaba el vuelo EZ-01 y se preparaba en la pista. EZ-01, vía libre para despegue. Las condiciones climatológicas eran perfectas para volar y para esquiar. A 90 kilómetros al oeste de Aviano se encuentra el Valle del Fieno. En su corazón está Cavalese, una pequeña localidad que en invierno se llena de esquiadores. Es muy popular entre familias de toda Europa. 14 horas y 45 minutos. Había salido el sol. El clima era perfecto y las pistas estaban llenas. 14 horas y 52 minutos. El vuelo EZ-01 tenía orden de no volar a menos de 305 metros sobre el nivel del suelo.
Pero cuando el avión descendía, el radioaltímetro se bloqueó. Se trata del instrumento que les debía avisar si volaban por debajo de la altura mínima. Si pasa eso, el procedimiento normal es apagarlo, dejarlo apagado un momento y volverlo a encender y seguir. De otra manera, se vuela por debajo del límite, que es lo que nosotros hicimos. Seguimos como si nada, decidimos seguir volando por la zona. El Prowler es un avión anticuado y temperamental. Íbamos en un avión de los años 70. Ese tipo de cosas está a la orden del día. En Cavalese, los esquiadores van de pista en pista y hacia la ciudad en funicular. 15 horas y 7 minutos. El Prowler se aproximaba al lago de Garda. La tripulación sabía que es uno de los destinos favoritos de los parapentistas, por lo que ascendieron a una altura segura. Por entonces todo iba según los planes. La tripulación estaba concentrada y estábamos respondiendo bien. Yo estaba convencido de que lo estábamos haciendo perfectamente. Las góndolas de los cielos de Cavalese funcionan de 2 en 2. Una llena su capacidad, 20 personas. Mientras que en la otra solo está el operador que dirige los trayectos. El EZ-01 llegaba al Valle de Fiemme. 15 horas y 13 minutos. El abarrotado funicular estaba a más de 100 metros de altura. Todo parecía ir bien a esa altitud. Como navegante miré a mi alrededor para saber en qué parte del valle estábamos exactamente. Cuando miré hacia abajo vi el lago que estaba buscando. Y cuando miré hacia arriba, de repente vi un cable en mis narices. El avión chocó contra el entramado de cables a más de 870 kilómetros por hora. La colisión cegó el cable de 6 centímetros de grosor. El sonido del avión siniestrado retumbó por todo el valle. La gente que estaba en la zona sabía que había pasado algo grave. Miramos al cielo y vimos un avión que volaba en vertical hacia el cielo. Y todavía recuerdo cómo ardían los 2 motores traseros. En el Prowler la tripulación no sabía con qué tipo de cable había colisionado, pero sabían que su avión había sufrido graves daños. Y de repente miramos el ala y nos quedamos helados. Era como si una sierra hubiera cortado un cuarto del avión. Y creo que la mejor manera de describirlo es como si te siguieran 10 o 15 serpientes de cascabel y tuvieras que cogerlas a todas para poder sobrevivir. En Cavalese los bomberos se preparaban para hacer su trabajo. Los equipos de bomberos se preparaban para trabajar en la devastación que había causado la colisión de un avión. Pero incluso ellos se sobrecogieron con lo que vieron al llegar. Vimos el funicular en el suelo. Había cables por todas partes y una gran mancha de sangre alrededor. En altura, la tripulación del Prowler luchaba por mantenerse en el aire sin ser conscientes de la devastación que habían provocado en tierra. Habíamos sufrido graves daños en el avión. Habíamos perdido el sistema hidráulico y el piloto tenía problemas con los controles de vuelos. El avión estaba en serio peligro. Las habilidades y experiencia de la tripulación hicieron que el avión pudiera remontar el vuelo. Aviano, aquí EZ-01. Aviano. EZ-01. 2 minutos después del choque, el navegante Schweitzer llamó por radio a la torre de control de Aviano. A unos 16 kilómetros de campo. EZ-01. Tenemos un contacto por radar. ¿Qué tipo de emergencia tienen? Nuestro avión ha sufrido daños y tenemos que aterrizar.
¿Cuántas personas llevan a bordo y cuánto combustible les queda? En Cavalese los equipos de rescate se enfrentaban a la cruda realidad de la escena. Desgraciadamente, a pesar de nuestra rápida respuesta, no pudimos prestar ninguna atención médica. Las lesiones que provocó el funicular a los pasajeros por el terrible impacto contra el suelo fueron mortales. No había supervivientes entre los restos. El Prowler estaba todavía a 10 kilómetros de la base y el combustible empezaba a escasear. Quiero decir, el combustible es vida y nosotros estábamos perdiendo gasolina y el sistema hidráulico no funcionaba. Los sistemas hidráulicos activan los controles del vuelo del avión y también el tren de aterrizaje. La tripulación no tenía forma de saber si podrían llegar a la base. El damnificado Prowler era prácticamente imposible de pilotar. La tripulación era consciente de la situación. Gracias al tremendo trabajo de equipo que hicimos, conseguimos remontar el vuelo de ese avión. Cuando el Prowler se aproximaba a la base aérea, la tripulación no sabía si el tren de aterrizaje funcionaría o no. Necesitaban que la torre de control hiciera una evaluación visual inmediata. EZ-01, aquí Aviano. El tren de aterrizaje está intacto y la pista 5 está despejada para aterrizar. Con los daños que había sufrido el avión tenían que hacer un aterrizaje de emergencia. El abatido equipo se preparaba para lo peor. Teníamos una enorme sensación de urgencia. Fue una de las experiencias más intensas que jamás he tenido. Pero estás feliz. Feliz de estar vivo. Fue casi como si hubiéramos convencido al avión de que aterrizara. Y cuando bajamos del avión vimos a los equipos de rescate de las fuerzas aéreas preparados para ocuparse del avión y entonces pensamos, ¿qué ha pasado? La tripulación sabía que siniestrar un avión de millones de dólares era serio. Pero las cosas eran incluso peores. Nuestro comandante llegó y nos dijo, mira, no sé cómo deciros esto. Habéis segado un cable de funicular y han muerto 14 personas. Y creo que ese ha sido el peor momento de mi vida. Y por decirlo de alguna manera, me destrozó el corazón. El número de víctimas ascendió a 20 a medida que identificaron los cuerpos. Lloré como un crío. Y lloras porque te preguntas a ti mismo, ¿por qué yo estoy vivo y ellos no? A la mañana siguiente, el accidente se había convertido en noticia internacional. Las 20 víctimas eran de 6 países diferentes. Habría una investigación militar. Los investigadores necesitaban saber por qué un vuelo rutinario terminó en catástrofe. El mundo observaba y esperaba. Los ánimos estaban candentes. Las familias de las víctimas, la comunidad local y los medios internacionales querían respuestas. Rememorando los acontecimientos cruciales de ese día y adentrándonos en la investigación, podremos saber qué causó verdaderamente el trágico accidente de Cavalese. Cualquier incidente relacionado con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos está bajo la jurisdicción del Servicio de Investigación Naval y Criminal. El agente especial Mark Fallon, del Servicio de Investigación Naval y Criminal, se desplazó a Cavalese.
Quería empezar a trabajar con las pruebas físicas del avión siniestrado, pero la indignación de los lugareños amenazaba con desbaratar su investigación. Nos preocupaba la seguridad de la tripulación. Hubo protestas contra los Estados Unidos incluso y también actos de vandalismo. Creo que hasta pusieron bombas en algunos coches, por lo que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y del personal americano de la zona era primordial. El incidente generaba titulares condenatorios. Los medios se cebaron con nosotros. Recuerdo un titular que decía Ghiocchi. Y Ghiocchi significa broma, significa gastar bromas. Para ellos no era un accidente del cuerpo de marines, sino una masacre de altos vuelos en la nieve. Se extendían las sospechas de que la tripulación había actuado de forma temeraria y de que el ejército estadounidense intentaba encubrirlos. La gente creía, la gente sospechaba que los Estados Unidos, en su opinión, iban a encubrir la investigación para evitar que sus marines fueran responsables. Y las sospechas aumentaron cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense en Europa tomó una decisión sorprendente y sin precedentes. Retiró la investigación del Servicio de Investigación Naval y Criminal y se la asignó al Cuerpo de Marines. Y el general del Cuerpo de Marines, Mike Dillon, se convirtió en la persona responsable de la investigación del accidente. Los marines estaban ahora a cargo, pero seguían necesitando investigadores profesionales del Servicio de Investigación Naval y Criminal como Mark Fallon. Se esperaba que investigara el caso, pero dejaban a los marines el informe oficial. El investigador temía que esto pusiera en peligro la investigación. Desde el punto de vista de un investigador fue bastante impactante porque en ese momento no había investigadores criminales profesionales que hicieran ese tipo de cosas, recopilar pruebas y dirigir la investigación. Ahora, bajo la dirección del Cuerpo de Marines, Fallon y su equipo continuaban trabajando. ¿Cómo pudo un avión chocar contra un entramado de cables que estaba a 190 metros de altura? ¿Habría algún problema con el avión que explicara por qué volaban tan bajo? En este caso teníamos que ver el equipo, para intentar determinar si funcionaba todo bien y para saber qué había ocurrido en realidad. El Prowler almacena información de vuelo en un grabador de datos de misión. Se envió a analizar. Pero también hay un radioaltímetro que indica al piloto la altitud a la que se encuentra el avión. Debía haber sonado una alarma mucho antes de que alcanzaran la altura del cable del funicular. El Servicio de Investigación Naval y Criminal tenía que analizar dicho altímetro. No había desviaciones en los datos del altímetro. Eran especificaciones totalmente normales. Creo que cuando se hicieron las pruebas pertinentes, el altímetro funcionaba correctamente. Todo indicaba que la tripulación debía haber sabido a qué altura estaban. Pero entonces el equipo de Fallon descubrió que podría mostrar lo que la tripulación hizo durante el vuelo. Llevaban una videocámara a bordo. Sonreíd. Hay paisajes muy bonitos. Cogimos la cinta y se la llevamos a los técnicos audiovisuales de la base aérea de Aviano. Pusimos la cinta y solo se veía una pantalla azul. O era una cinta virgen o habían borrado lo que había en ella. La tripulación negaba haber usado la cámara. Pero el equipo de Fallon descubrió un pequeño trozo de envoltorio que contradecía la historia de la tripulación. Era un trozo de envoltorio que parecía haberse caído de una cinta de vídeo. Y para un veterano investigador como Fallon, esto no concordaba.
Parecía que habían abierto una cinta. Por lo menos esa fue nuestra teoría al ver ese trozo de papel. Y creo que es muy extraño que se tomaran tantas molestias para luego no grabar nada a bordo. Fallon sospechaba que no le estaban contando la verdad. Pero por el momento tenía que aceptar que la cinta era un callejón sin salida. El grabador de datos de misión reveló que el avión infringió el límite de los 305 metros de altitud más de una vez. También mostraba que el capitán Ashby excedió los 830 km por hora de velocidad límite. Esto sugería que fue un vuelo temerario. Pero podía haber otras pruebas. Fallon volvió a analizar la ruta. Así que tuvimos que llevar a los investigadores a tierra y trabajar en los propios Alpes. Tuvimos que hacer lo que se conoce como trabajo de detectives, llamando a puertas e intentando hablar con testigos que nos ayudaran a recrear lo que pasó ese día con ese vuelo. Quería testimonios de testigos oculares que confirmaran los datos que se habían podido rescatar del avión. Los testigos con los que hablamos no recordaban haber visto ni oído que les hubieran contado nada de un avión que volara a tan baja altura. Tanto los informes de datos de misión como los de testigos oculares parecían indicar que el avión infringió su altitud mínima y su límite de velocidad. Esta tripulación y el capitán Ashby pilotaron el avión tan rápido y bajo como pudieron y desgraciadamente hubo unas consecuencias catastróficas. Las pruebas hacían parecer a la tripulación temeraria, pero ahí no acababa todo. Los descubrimientos de Fallon fueron trasladados al Cuerpo de Marines para la elaboración de un informe oficial. Esto podría ser la base de una acusación criminal. Como es normal en este tipo de casos, el coronel Thomas Blickensderfer inició una investigación interna. Es una investigación privilegiada. Los pilotos hablan bastante abiertamente, hacen declaraciones escritas que van a la Administración Nacional de Seguridad y nada de lo que digan puede ser utilizado en su contra ante ningún juez. Este tipo de investigaciones no sale del Cuerpo de Marines. Pero la situación se estaba convirtiendo en un incidente diplomático internacional y podía llegar incluso a la Casa Blanca. Puedo decir, como he dicho al primer ministro italiano, que haré todo lo posible para averiguar qué pasó exactamente y tomaré las medidas pertinentes para que el pueblo italiano vea que hemos hecho lo correcto. El presidente Clinton había llamado al primer ministro italiano esa mañana y le había transmitido esas mismas palabras. Y la respuesta de este fue: puede que no haya presencia estadounidense en nuestro país nunca más. La pérdida de las bases aéreas italianas podría haber sido una consecuencia funesta para la OTAN. El destino de la tripulación se contraponía a las exigencias estratégicas de los Estados Unidos en Europa. El informe tenía que desclasificarse. Así que el comandante general nos dijo que no íbamos a hacer ninguna investigación interna porque no quería que se pensara que teníamos información que no queríamos compartir con los medios o el gobierno italiano. El informe complementaría el del Servicio de Investigación Naval y Criminal y los descubrimientos del Cuerpo de Marines. Y lo que era más importante, sería de dominio público. Y decidiría el destino de la tripulación del EZ-01. El coronel Blickensderfer tenía todas las pruebas que había recabado el Servicio de Investigación Naval y Criminal. Pero como es norma en las investigaciones militares, seguía investigando. Empezando por los registros de vuelo de la tripulación. Muy buena reputación. Trabaja duro, muy aplicado, no se le conocen tendencias temerarias ni nada parecido.
El piloto, el capitán Ashby, había sido recientemente seleccionado para el programa del F-18, lo que significa que era básicamente uno de los mejores aviadores. Los registros indicaban que tenían experiencia y que eran competentes. Pero para los vuelos a baja altitud, los pilotos necesitan prácticas regulares. Hay que practicar casi a diario para ser capaz de mantener la velocidad correcta del avión, para coordinarte con el navegante. Y si no vuelas por lo menos 2 veces a la semana a baja altitud, se pierde habilidad para realizar ese tipo de vuelos. Los recortes de presupuesto hacen que las tripulaciones tengan cada vez menos horas de prácticas. A pesar de ser uno de los pilotos de élite del cuerpo de marines, el capitán Ashby llevaba sin realizar un vuelo de baja altitud 6 meses. Wickensderfer empezaba a ver que podía no tratarse de un simple error del piloto. Empieza a centrar su atención en el plan de vuelo, sobre todo en sus mapas. Observamos el mapa y... ¡wow! El cable del incidente no aparecía en el mapa. Sin embargo, esta región es conocida internacionalmente por sus pistas de esquí. Observamos otro mapa italiano y no se podía poner el pulgar sin cubrir algún cable, porque es donde están todas las pistas de esquí. Así que había un problema mayúsculo. Wickensderfer tenía que averiguar por qué los cables no estaban en los mapas. Llamamos a la Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía y evidentemente no se lo podían creer. Dijeron que los datos de esos cables habían sido eliminados sin querer de su base de datos. No se trataba de un error de la tripulación. Pero entonces Wickensderfer descubrió algo más. La tripulación no había sido informada de los cambios en las regulaciones de vuelos de baja altitud. Poco antes del vuelo EZ-01, la altitud sobre el nivel del suelo había aumentado. El brigadier general dijo: he oído que han cambiado la altitud a 610 metros hace 3 o 4 meses. Se interrogó al escuadrón. Todos menos uno conocían la nueva regulación de los 610 metros. Wickensderfer y el equipo de marines recopilaron las pruebas para el informe. La investigación del agente Fallon del Servicio de Investigación Naval y Criminal sugería negligencia. Pero Wickensderfer descubrió recortes en formación de personal, errores en el mapa y en cierta información. Se trata de errores del sistema. Todo se incluyó en el informe. Pero los mandamases de los marines estaban preocupados. Si el cuerpo terminaba asumiendo la culpa del accidente, los Estados Unidos podrían perder acceso a las bases aéreas italianas. La responsabilidad tenía que repartirse y el informe final era crucial. Había debates muy acalorados, casi discusiones, sobre eliminar cierta información. Y cuando se volvió a incluir dicha información, se hizo de una forma que no era muy positiva para los aviadores y prácticamente engañosa o inexacta. Un mes después de la colisión, el responsable de la investigación, el general DeLong, presentaba su informe. El avión militar iba por debajo de los 300 metros, la altitud límite, y excedía el máximo de velocidad aérea en 100 nudos. Hemos llegado a la conclusión de que el choque contra el cable no fue debido a un error de cálculo. El destino de la tripulación se decidiría en un tribunal,
Pero hablando claro, DeLong no dejó dudas sobre el punto de vista del cuerpo de marines. El comandante abandonaba a los suyos y mucha gente iba a pensar que hacía lo correcto para proteger las bases aéreas de Italia. Me empecé a sentir fuera del cuerpo de marines. Incluso nos llamábamos a nosotros mismos la colonia de leprosos, solo porque estuvimos allí. Las cosas no iban bien para la tripulación. Fueron repatriados a los Estados Unidos para enfrentarse a un consejo de guerra. Al frente de la fiscalía está un antiguo piloto de los marines, el teniente coronel Couch. La acusación era homicidio involuntario por, básicamente, la muerte de las 20 personas como resultado de una conducta imprudente o temeraria. Y también se les acusaba de siniestrar un avión. Si se les declaraba culpables, podían enfrentarse a 20 años de condena por cada hombre, mujer o niño muerto en el funicular de Cavalese. Joe Schweitzer no se podía hacer a la idea de pasar el resto de su vida entre rejas. Sabía que estaba solo. Sabía que nadie iba a ayudarme y que tenía que hacerlo. No me quedaba más remedio que hacerlo y, bueno, en el cuerpo de marines cumplimos misiones, objetivos. Y mi misión era decir la verdad. Schweitzer se sentía abandonado por los marines. El cuerpo de marines se esfuerza mucho en formar a sus aviadores y tiene mucha confianza y seguridad en que esos aviadores seguirán las normas y regulaciones pertinentes. El cuerpo de marines asume su responsabilidad. La fiscalía estaba convencida de que la tripulación aérea es conjuntamente responsable. Pero también pensaba que el caso podía centrarse en el piloto y en el navegante. En espera de condena se decide ofrecer a los otros dos miembros de la tripulación un acuerdo. Mientras preparábamos el juicio, a uno de los miembros de la tripulación que iba en la parte de atrás del avión, Seagraves, se le concedió la inmunidad. A cambio de la inmunidad concedida por la fiscalía, Seagraves y Rainey hicieron nuevas declaraciones, en las que sugirieron que sus compañeros de vuelo se comportaron de forma extraña justo después del aterrizaje de emergencia. El testimonio de los dos militares que iban en la parte de atrás era que habían salido inmediatamente del avión, habían mirado alrededor y vieron que Ashby y Schweitzer seguían todavía en la cabina de mando. El testimonio de Rainey y Seagraves, que afirmaba que Ashby y Schweitzer no evacuaron, es sorprendente. Las tripulaciones aéreas se entrenan para evacuar inmediatamente tras un aterrizaje de emergencia. En su interrogatorio, Schweitzer hizo una sorprendente admisión. La videocámara. No había pensado en ella en ningún momento y le dije atrás, vamos a quitar la cinta. Sacaron la cinta de la cámara y pusieron una cinta nueva. Se llevaron una prueba crucial. Schweitzer nunca había hablado en público sobre su actuación, pero ahora podemos analizar el vuelo EZ-01 y saber por qué se llevaron la cinta. Este sería el vuelo, y esto es lo que yo empiezo a ver. Estamos a unos 1500 metros sobre el lago de Garda, un lago precioso. Cogí la cámara. Esa fue la última vez que usé la cámara. Grabé un poco y sonreí a la cámara. Según el navegante, fue una grabación inocente de un agradable vuelo. Pero cuando le comunicaron que habían muerto 20 personas, la sonrisa de Schweitzer a la cámara empezó a atormentarle. Pensar que podía verme sonriendo al lado de toda esa sangre en la CNN me atormentaba cada vez más y más. Así que tomé la decisión, pensé, necesito la cinta. Y después le dije a Trash, dame la cinta.
Y al día siguiente destruí la cinta. Schweitzer se aseguró de que las imágenes en las que aparece sonriendo nunca vieran la luz del día. Pero para Couch, las pruebas de lo que ocurrió en el vuelo EZ-01 se han perdido para siempre. Mi instinto me decía, si no hubo nada extraño en ese vuelo, ¿por qué destruyó la cinta el capitán Schweitzer? Va en contra de las reglas del cuerpo de marines. Si había pruebas para el caso, se habían destruido. Y eso demostraba que había sentimiento de culpabilidad. La fiscalía creía que si la tripulación había acatado todas las normas no habría quemado la cinta. Y querían usar esta nueva información como prueba adicional en el juicio. Un año después de la tragedia del funicular de Cavalese comenzaba el Consejo de Guerra. Según la fiscalía, Ashby no tenía excusa para volar a menos de 305 metros de altitud. Estábamos muy seguros de las pruebas. Y estábamos seguros porque había una restricción de 300 metros de altitud para ese avión. Y a menos que haya vidas en peligro, a menos que la misión lo exija, hay que cumplir la normativa. Y bajo esas circunstancias eran 300 metros. Para que el capitán Ashby pudiera evitar la cárcel, la defensa necesitaba una explicación de por qué voló por debajo de los 305 metros de altitud pertinentes. Recurrieron a un antiguo aviador, un experto en orientación espacial, el Dr. Fred Patterson. Le dije que no tenía problema en intervenir en el caso, era parte de mi trabajo como oficial en activo, pero les dije, puede que no os gusten las respuestas que dé. La especialidad de Patterson era la percepción visual. Comprende los complejos cálculos mentales que tiene que hacer un aviador militar. A grandes altitudes, el piloto utiliza el horizonte como punto de referencia. El horizonte es una distancia fija desde el avión y se mantiene como altura constante en su campo de visión. En un vuelo de baja altitud, el capitán Ashby no pudo ver el horizonte real, así que escogió el final del valle como punto de referencia. Cuando se acercaba a su punto de referencia, el falso horizonte desciende en su campo de visión. Para compensar, inclinó el morro del avión haciéndolo descender. Es una reacción instintiva que empezaba a dar una explicación de por qué el piloto se comportó como lo hizo. El piloto llegó a las montañas e inmediatamente fijó la vista en el horizonte, que estaba a unos 37 segundos de la carretera, al final del valle. Para ello tuvo que bajar alrededor de 1 grado el morro y lo hizo de forma inconsciente, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El radioaltímetro debería haber avisado a la tripulación de su descenso, pero se había bloqueado. Un fallo intermitente del altímetro podía explicar por qué la tripulación del EZ-01 volaba tan bajo en el Valle de Fiemme, pero no por qué chocó con el cable que deberían haber sorteado. El Dr. Fred Patterson ha desarrollado una teoría que podría explicar por qué la tripulación chocó contra un entramado de cables que 4 segundos antes podía haber esquivado. Cree que Ashby experimentó una extraña ilusión visual en el momento en que vio el cable. De repente lo vio, salido de ninguna parte, y pensó que estaba sobre él y ascendió al verlo. La nueva y original teoría de Patterson formaba la base de la defensa. Explica que escoger un punto fijo en el horizonte puede provocar la ilusión óptica de ver objetos aparecer sobre el piloto, cuando en realidad están por debajo de él.
Si se ve de repente, lo único que se piensa es que se está a punto de morir y la única salvación posible es bajar el morro. Así que adelanta la palanca y con el movimiento de la mano derecha no puede evitar que el ala izquierda baje ligeramente. Y esa es exactamente la trayectoria que les hizo chocar contra el cable. El testimonio de Patterson era más que claro. Pero la formación de un piloto incluye saber juzgar la distancia de altura con respecto al suelo. Sales del valle y cuando ves coches, carreteras y ese tipo de cosas, te haces una idea de lo lejos que estás del suelo. En aviación militar, lo llamamos inspección visual. Son los ojos que tenemos en nuestra cabeza. Couch creía que la colisión era responsabilidad de la tripulación aérea. En la fiscalía lo llamamos el juego de la culpa. Ellos querían echar la culpa a la ilusión óptica. Querían echar la culpa al avión. Querían echar la culpa al escuadrón por la mala información. Lo que la defensa intentaba hacer era echar la culpa a cualquier otra cosa, pero en realidad la culpa la tuvo la tripulación aérea, el capitán Ashby y el capitán Schweitzer. La defensa argumentó que el cuerpo de marines debía asumir su responsabilidad por falta de formación e información que no dio a sus hombres. El destino de Ashby sería decidido por un jurado de marines, la mitad de ellos aviadores. Tardaron más de 7 horas en tener listo el veredicto. Declararon al capitán Ashby inocente de todos los cargos. Cuando todo terminó y Trash fue absuelto, me sentí genial, porque creo que cumplimos parte de nuestra misión, que era que prevaleciera la verdad. El jurado declaró a uno de los suyos inocente. Para mucha gente parecía una tapadera frente a la temida opinión internacional. Hay dos cosas sorprendentes en este caso. La primera es el hecho de que ocurriera. Y la segunda es que el capitán Ashby fuera absuelto por la muerte de esas 20 personas. Uno de los miembros del jurado vino a verme tras el veredicto y me dijo que por primera vez le daba vergüenza pertenecer al cuerpo de marines porque no se había hecho justicia. La cinta destruida no se había olvidado. Ashby fue condenado a 6 meses por obstrucción a la justicia. Él y Schweitzer son dados de baja en el cuerpo por conducta deshonrosa. Son las únicas personas que saben qué ocurrió verdaderamente en ese fatídico vuelo cuando el EZ-01 acabó con la vida de 20 personas. Lo que sí sabemos es que a 40 minutos del desastre, el EZ-01 despegó de la base de Aviano. Las pistas de esquí de Cavalese estaban abarrotadas. 14 horas y 52 minutos. El altímetro del avión se bloqueó y se puso a cero. El EZ-01 prosiguió su vuelo. Había colas para subir al funicular por todo el valle. 15 horas y 7 minutos. El EZ-01 se aproximaba al lago de Garda y Schweitzer grababa el vuelo. 19 esquiadores y el operador iniciaban su viaje en el funicular. A 20 segundos del desastre, el EZ-01 llegaba al valle a 300 metros de altitud. Empezó a descender gradualmente hasta alcanzar los 160 metros. 4 segundos después, Ashby vio el cable y, pensando que estaba sobre él, descendió en picado. 15 horas y 13 minutos. Choque con el cable. El avión sufrió daños y el funicular cayó. Los 20 ocupantes murieron. Actualmente, Aviano sigue siendo una base de la OTAN, pero ya no hay marines destinados allí. Hasta la fecha, nadie ha asumido responsabilidades legales por la tragedia.
tren de aterrizaje funcionaría o no. Necesitaban que la torre de control hiciera una evaluación visual inmediata. EZ-01, aquí Aviano. El tren de aterrizaje está intacto y la pista 5 está despejada para aterrizar. Con los daños que había sufrido el avión tenían que hacer un aterrizaje de emergencia. El abatido equipo se preparaba para lo peor. Teníamos una enorme sensación de urgencia. Fue una de las experiencias más intensas que jamás he tenido. Pero estás feliz. Feliz de estar vivo. Fue casi como si hubiéramos convencido al avión de que aterrizara. Y cuando bajamos del avión vimos a los equipos de rescate de las fuerzas aéreas preparados para ocuparse del avión y entonces pensamos, ¿qué ha pasado? La tripulación sabía que siniestrar un avión de millones de dólares era serio. Pero las cosas eran incluso peores. Nuestro comandante llegó y nos dijo, mirad, no sé cómo deciros esto. Habéis segado un cable de funicular y han muerto 14 personas. Y creo que ese ha sido el peor momento de mi vida. Y por decirlo de alguna manera, me destrozó el corazón. El número de víctimas ascendió a 20 a medida que identificaron los cuerpos. Lloré como un crío. Y lloras porque te preguntas a ti mismo, ¿por qué yo estoy vivo y ellos no? A la mañana siguiente, el accidente se había convertido en noticia internacional. Las 20 víctimas eran de 6 países diferentes. Habría una investigación militar. Los investigadores necesitaban saber por qué un vuelo rutinario terminó en catástrofe. El mundo observaba y esperaba. Los ánimos estaban candentes. Las familias de las víctimas, la comunidad local y los medios internacionales querían respuestas. Rememorando los acontecimientos cruciales de ese día y adentrándonos en la investigación, podremos saber qué causó verdaderamente el trágico accidente de Cavalese. Complejos cálculos mentales que tiene que hacer un aviador militar. A grandes altitudes, el piloto utiliza el horizonte como punto de referencia. El horizonte es una distancia fija desde el avión y se mantiene como altura constante en su campo de visión. En un vuelo de baja altitud, el capitán Ashby no pudo ver el horizonte real, así que escogió el final del valle como punto de referencia. Cuando se acercaba a su punto de referencia, el falso horizonte desciende en su campo de visión. Para compensar, inclinó el morro del avión haciéndolo descender. Es una reacción instintiva que empezaba a dar una explicación de por qué el piloto se comportó como lo hizo. El piloto llegó a las montañas e inmediatamente fijó la vista en el horizonte, que estaba a unos 37 segundos de la carretera, al final del valle. Para ello tuvo que bajar alrededor de 1 grado el morro y lo hizo de forma inconsciente, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El radioaltímetro debería haber avisado a la tripulación de su descenso, pero se había bloqueado. Un fallo intermitente del altímetro podía explicar por qué la tripulación del EZ-01 volaba tan bajo en el Valle de Fiemme, pero no por qué chocó con el cable que deberían haber sorteado. El doctor Fred Patterson ha desarrollado una teoría que podría explicar por qué la tripulación chocó contra un entramado de cables que 4 segundos antes podía haber esquivado. Cree que Ashby experimentó una extraña ilusión visual en el momento en que vio el cable. De repente lo vio.
salido de ninguna parte y pensó que estaba sobre él y ascendió al verlo. La nueva y original teoría de Patterson formaba la base de la defensa. Explica que escoger un punto fijo en el horizonte puede provocar la ilusión óptica de ver objetos aparecer sobre el piloto, cuando en realidad están por debajo de él. Si se ve de repente, lo único que se piensa es que se está a punto de morir y la única salvación posible es bajar el morro. Así que adelanta la palanca y con el movimiento de la mano derecha no puede evitar que el ala izquierda baje ligeramente. Y esa es exactamente la trayectoria que les hizo chocar contra el cable. El testimonio de Patterson era más que claro. Pero la formación de un piloto incluye saber juzgar la distancia de altura con respecto al suelo. Sales del valle y cuando ves coches, carreteras y ese tipo de cosas. Como navegante miré a mi alrededor para saber en qué parte del valle estábamos exactamente. Cuando miré hacia abajo vi el lago que estaba buscando. Y cuando miré hacia arriba, de repente vi un cable en mis narices. El avión chocó contra el entramado de cables a más de 870 kilómetros por hora. La colisión cegó el cable de 6 centímetros de grosor. El sonido del avión siniestrado retumbó por todo el valle. La gente que estaba en la zona sabía que había pasado algo grave. Miramos al cielo y vimos un avión que volaba en vertical hacia el cielo. Y todavía recuerdo cómo ardían los dos motores traseros. En el Prowler la tripulación no sabía con qué tipo de cable había colisionado, pero sabían que su avión había sufrido graves daños. Y de repente miramos el ala y nos quedamos helados. Era como si una sierra hubiera cortado un cuarto del avión. Y creo que la mejor manera de describirlo es como si te siguieran 10 o 15 serpientes de cascabel y tuvieras que cogerlas a todas para poder sobrevivir. En Cavalese los bomberos se preparaban para hacer su trabajo. Los equipos de bomberos se preparaban para trabajar en la devastación que había causado la colisión de un avión. Pero incluso ellos se sobrecogieron con lo que vieron al llegar. Vimos el funicular en el suelo. Había cables por todas partes y una gran mancha de sangre alrededor. En altura, la tripulación del Prowler luchaba por mantenerse en el aire sin ser conscientes de la devastación que habían provocado en tierra. Habíamos sufrido graves daños en el avión. Habíamos perdido el sistema hidráulico y el piloto tenía problemas con los controles de vuelos. El avión estaba en serio peligro. Las habilidades y experiencia de la tripulación hicieron que el avión pudiera remontar el vuelo. Aviano, aquí EZ-01. Aviano. EZ-01. 2 minutos después del choque, el navegante Schweitzer llamó por radio a la torre de control de Aviano. A unos 16 kilómetros de campo. EZ-01. Tenemos un contacto por radar. ¿Qué tipo de emergencia tienen? Nuestro avión ha sufrido daños y tenemos que aterrizar. 01. 2 minutos después del choque, el navegante Schweitzer llamó por radio a la torre de control de Aviano. A unos 16 kilómetros de campo. EZ-01. Tenemos un contacto por radar. ¿Qué tipo de emergencia tienen? Nuestro avión ha sufrido daños y tenemos que aterrizar. ¿Cuántas personas llevan a bordo y cuánto combustible les queda? En Cavalese los equipos de rescate se enfrentaban a la cruda realidad de la escena. Desgraciadamente, a pesar de nuestra rápida respuesta, no pudimos prestar ninguna atención médica. Las lesiones que provocó el funicular a los pasajeros por el terrible impacto contra el suelo fueron mortales. No había supervivientes entre los restos.
El Prowler estaba todavía a 10 kilómetros de la base y el combustible empezaba a escasear. Quiero decir, el combustible es vida y nosotros estábamos perdiendo gasolina y el sistema hidráulico no funcionaba. Los sistemas hidráulicos activan los controles del vuelo del avión y también el tren de aterrizaje. La tripulación no tenía forma de saber si podrían llegar a la base. El damnificado Prowler era prácticamente imposible de pilotar. La tripulación era consciente de la situación. Gracias al tremendo trabajo de equipo que hicimos, conseguimos remontar el vuelo de ese avión. Cuando el Prowler se aproximaba a la base aérea, la tripulación no sabía si el tren de aterrizaje funcionaría o no. Necesitaban que la torre de control hiciera una evaluación visual inmediata. EZ-01, aquí Aviano. El tren de aterrizaje está intacto y la pista 5 está despejada para aterrizar. Con los daños que había sufrido el avión tenían que hacer un aterrizaje de emergencia. El abatido equipo se preparaba para lo peor. Teníamos una enorme sensación de urgencia. Fue una de las experiencias más intensas que jamás he tenido. Pero estás feliz. Feliz de estar vivo. Fue casi como si hubiéramos convencido al avión de que aterrizara. Y cuando bajamos del avión vimos a los equipos de rescate de las fuerzas aéreas preparados para ocuparse del avión y entonces pensamos, ¿qué ha pasado? Debía haber sonado una alarma mucho antes de que alcanzaran la altura del cable del funicular. El Servicio de Investigación Naval y Criminal tenía que analizar dicho altímetro. No había desviaciones en los datos del altímetro. Eran especificaciones totalmente normales. Creo que cuando se hicieron las pruebas pertinentes, el altímetro funcionaba correctamente. Todo indicaba que la tripulación debía haber sabido a qué altura estaban. Pero entonces el equipo de Fallon descubrió que podría mostrar lo que la tripulación hizo durante el vuelo. Llevaban una videocámara a bordo. Sonreír. Hay paisajes muy bonitos. Cogimos la cinta y se la llevamos a los técnicos audiovisuales de la base aérea de Aviano. Pusimos la cinta y solo se veía una pantalla azul. O era una cinta virgen o habían borrado lo que había en ella. La tripulación negaba haber usado la cámara. Pero el equipo de Fallon descubrió un pequeño trozo de envoltorio que contradecía la historia de la tripulación. Era un trozo de envoltorio que parecía haberse caído de una cinta de vídeo. Y para un veterano investigador como Fallon, esto no concordaba. Parecía que habían abierto una cinta. Por lo menos esa fue nuestra teoría al ver ese trozo de papel. Y creo que es muy extraño que se tomaran tantas molestias para luego no grabar nada a bordo. Fallon sospechaba que no le estaban contando la verdad. Pero por el momento tenía que aceptar que la cinta era un callejón sin salida. El grabador de datos de misión reveló que el avión infringió el límite de los 305 metros de altitud más de una vez. También mostraba que el capitán Ashby excedió los 830 kilómetros por hora de velocidad límite. Esto sugería que fue un vuelo temerario. Pero podía haber otras pruebas. Fallon volvió a analizar la ruta. Así que tuvimos que llevar a los investigadores a tierra y trabajar en los propios Alpes.
Tuvimos que hacer lo que se conoce como trabajo de detectives, llamando a puertas e intentando hablar con testigos que nos ayudaran a recrear lo que pasó ese día con ese vuelo. De por qué el piloto se comportó como lo hizo. El piloto llegó a las montañas e inmediatamente fijó la vista en el horizonte, que estaba a unos 37 segundos de la carretera, al final del valle. Para ello tuvo que bajar alrededor de 1 grado el morro y lo hizo de forma inconsciente, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El radioaltímetro debería haber avisado a la tripulación de su descenso, pero se había bloqueado. Un fallo intermitente del altímetro podía explicar por qué la tripulación del EZ-01 volaba tan bajo en el Valle de Fiemme, pero no por qué chocó con el cable que deberían haber sorteado. El doctor Fred Patterson ha desarrollado una teoría que podría explicar por qué la tripulación chocó contra un entramado de cables que 4 segundos antes podía haber esquivado. Cree que Ashby experimentó una extraña ilusión visual en el momento en que vio el cable. De repente lo vio, salido de ninguna parte, y pensó que estaba sobre él y ascendió al verlo. La nueva y original teoría de Patterson formaba la base de la defensa. Explica que escoger un punto fijo en el horizonte puede provocar la ilusión óptica de ver objetos aparecer sobre el piloto, cuando en realidad están por debajo de él. Si se ve de repente, lo único que se piensa es que se está a punto de morir, y la única salvación posible es bajar el morro. Así que adelanta la palanca y con el movimiento de la mano derecha no puede evitar que el ala izquierda baje ligeramente. Y esa es exactamente la trayectoria que les hizo chocar contra el cable. El testimonio de Patterson era más que claro. Pero la formación de un piloto incluye saber juzgar la distancia de altura con respecto al suelo. Sales del valle y cuando ves coches, carreteras y ese tipo de cosas, te haces una idea de lo lejos que estás del suelo. En aviación militar, lo llamamos inspección visual. Son los ojos que tenemos en nuestra cabeza. Couch creía que la colisión era responsabilidad de la tripulación aérea. En la fiscalía lo llamamos el juego de la culpa. Ellos querían echar la culpa a la ilusión óptica. Querían echar la culpa al avión. Querían echar la culpa al escuadrón por la mala información. Lo que la defensa intentaba hacer era echar la culpa a cualquier otra cosa, pero en realidad la culpa la tuvo la tripulación aérea, el capitán Ashby y el capitán Schweitzer. Punto de referencia. Cuando se acercaba a su punto de referencia, el falso horizonte desciende en su campo de visión. Para compensar, inclinó el morro del avión haciéndolo descender. Es una reacción instintiva que empezaba a dar una explicación de por qué el piloto se comportó como lo hizo. El piloto llegó a las montañas e inmediatamente fijó la vista en el horizonte, que estaba a unos 37 segundos de la carretera, al final del valle. Para ello tuvo que bajar alrededor de 1 grado el morro y lo hizo de forma inconsciente, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El radioaltímetro debería haber avisado a la tripulación de su descenso, pero se había bloqueado. Un fallo intermitente del altímetro podía explicar por qué la tripulación del EZ-01 volaba tan bajo en el Valle de Fiemme, pero no por qué chocó con el cable que deberían haber sorteado. El doctor Fred Patterson ha desarrollado una teoría que podría explicar por qué la tripulación chocó contra un entramado de cables que 4 segundos antes podía haber esquivado. Cree que Ashby experimentó una extraña ilusión visual en el momento en que vio el cable. De repente lo vio, salido de ninguna parte, y pensó que estaba sobre él y ascendió al verlo. La nueva y original teoría de Patterson formaba la base de la defensa.
Explica que escoger un punto fijo en el horizonte puede provocar la ilusión óptica de ver objetos aparecer sobre el piloto, cuando en realidad están por debajo de él. Si se ve de repente, lo único que se piensa es que se está a punto de morir, y la única salvación posible es bajar el morro. Así que adelanta la palanca y con el movimiento de la mano derecha no puede evitar que el ala izquierda baje ligeramente. Y esa es exactamente la trayectoria que les hizo chocar contra el cable. El testimonio de Patterson era más que claro. Pero la formación de un piloto incluye saber juzgar la distancia de altura con respecto al suelo. Sales del valle y cuando ves coches, carreteras y ese tipo de cosas, te haces una idea de lo lejos que estás del suelo. En aviación militar, lo llamamos inspección visual. Son los ojos que tenemos en nuestra cabeza. Couch creía que la colisión era responsabilidad de la tripulación aérea. En la fiscalía lo llamamos... Pero las cosas eran incluso peores. Nuestro comandante llegó y nos dijo: mirad, no sé cómo deciros esto. Habéis segado un cable de funicular y han muerto 14 personas. Y creo que ese ha sido el peor momento de mi vida. Y por decirlo de alguna manera, me destrozó el corazón. El número de víctimas ascendió a 20 a medida que identificaron los cuerpos. Lloré como un crío. Y lloras porque te preguntas a ti mismo: ¿por qué yo estoy vivo y ellos no? A la mañana siguiente, el accidente se había convertido en noticia internacional. Las 20 víctimas eran de 6 países diferentes. Habría una investigación militar. Los investigadores necesitaban saber por qué un vuelo rutinario terminó en catástrofe. El mundo observaba y esperaba. Los ánimos estaban candentes. Las familias de las víctimas, la comunidad local y los medios internacionales querían respuestas. Rememorando los acontecimientos cruciales de ese día y adentrándonos en la investigación, podremos saber qué causó verdaderamente el trágico accidente de Cavalese. Cualquier incidente relacionado con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos está bajo la jurisdicción del Servicio de Investigación Naval y Criminal. El agente especial Mark Fallon, del Servicio de Investigación Naval y Criminal, se desplazó a Cavalese. Quería empezar a trabajar con las pruebas físicas del avión siniestrado, pero la indignación de los lugareños amenazaba con desbaratar su investigación. Nos preocupaba la seguridad de la tripulación. Hubo protestas contra los Estados Unidos incluso y también actos de vandalismo. Creo que hasta pusieron bombas en algunos coches, por lo que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y del personal americano de la zona era primordial. El incidente generaba titulares condenatorios. Los medios se cebaron con nosotros. Recuerdo un titular que decía Ghiocchi, y Ghiocchi significa broma, significa gastar bromas. Para ellos no era un accidente del Cuerpo de Marines, sino una masacre de altos vuelos en la nieve. Sino una masacre de altos vuelos en la nieve. Se extendían las sospechas de que la tripulación había actuado de forma temeraria y de que el ejército estadounidense intentaba encubrirlos. La gente sospechaba que los Estados Unidos, en su opinión, iban a encubrir la investigación para evitar que sus marines fueran responsables. Y las sospechas aumentaron cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense en Europa tomó una decisión sorprendente y sin precedentes. Retiró la investigación del Servicio de Investigación Naval y Criminal y se la asignó al Cuerpo de Marines.
Y el general del cuerpo de marines, Mike Delong, se convirtió en la persona responsable de la investigación del accidente. Los marines estaban ahora a cargo, pero seguían necesitando investigadores profesionales del Servicio de Investigación Naval y Criminal como Mark Fallon. Se esperaba que investigara el caso, pero dejaban a los marines el informe oficial. El investigador temía que esto pusiera en peligro la investigación. Desde el punto de vista de un investigador fue bastante impactante porque en ese momento no había investigadores criminales profesionales que hicieran ese tipo de cosas, recopilar pruebas y dirigir la investigación. Ahora, bajo la dirección del cuerpo de marines, Fallon y su equipo continuaban trabajando. ¿Cómo pudo un avión chocar contra un entramado de cables que estaba a 190 metros de altura? ¿Habría algún problema con el avión que explicara por qué volaban tan bajo? En este caso teníamos que ver el equipo, para intentar determinar si funcionaba todo bien y para saber qué había ocurrido en realidad. El Prowler almacena información de vuelo en un grabador de datos de misión. Se envió a analizar. Pero también hay un radioaltímetro que indica al piloto la altitud a la que se encuentra el avión. Debía haber sonado una alarma mucho antes de que alcanzaran la altura del cable del funicular. El Servicio de Investigación Naval y Criminal tenía que analizar dicho altímetro. No había desviaciones en los datos del altímetro. Eran especificaciones totalmente normales. Creo que cuando se hicieron las pruebas pertinentes, el altímetro funcionaba correctamente. ¿Habría algún problema con el avión que explicara por qué volaban tan bajo? En este caso teníamos que ver el equipo, para intentar determinar si funcionaba todo bien y para saber qué había ocurrido en realidad. El Prowler almacena información de vuelo en un grabador de datos de misión. Se envió a analizar. Pero también hay un radioaltímetro que indica al piloto la altitud a la que se encuentra el avión. Debía haber sonado una alarma mucho antes de que alcanzaran la altura del cable del funicular. El Servicio de Investigación Naval y Criminal tenía que analizar dicho altímetro. No había desviaciones en los datos del altímetro. Eran especificaciones totalmente normales. Creo que cuando se hicieron las pruebas pertinentes, el altímetro funcionaba correctamente. Todo indicaba que la tripulación debía haber sabido a qué altura estaban. Pero entonces el equipo de Fallon descubrió que podría mostrar lo que la tripulación hizo durante el vuelo. Llevaban una videocámara a bordo. Sonreíd. Hay paisajes muy bonitos. Cogimos la cinta y se la llevamos a los técnicos audiovisuales de la base aérea de Aviano. Pusimos la cinta y solo se veía una pantalla azul. O era una cinta virgen o habían borrado lo que había en ella. La tripulación negaba haber usado la cámara. Pero el equipo de Fallon descubrió un pequeño trozo de envoltorio que contradecía la historia de la tripulación. Era un trozo de envoltorio que parecía haberse caído de una cinta de vídeo. Y para un veterano investigador como Fallon, esto no concordaba. Parecía que habían abierto una cinta. Por lo menos esa fue nuestra teoría al ver ese trozo de papel. Y creo que es muy extraño que se tomaran tantas molestias para luego no grabar nada a bordo. Fallon sospechaba que no le estaban contando la verdad.
Pero por el momento tenía que aceptar que la cinta era un callejón sin salida. El grabador de datos de misión reveló que el avión infringió el límite de los 305 metros de altitud más de una vez. También mostraba